Ahora sí. Muy buenas tardes y reciban todos un saludo de parte de quienes habla. Mi nombre es Joel Gustavo Matán Hernández y hoy voy a impartir esta capacitación acerca de la inclusión y diversidad educativa dentro de lo que es la educación. Primeramente, vamos a comenzar con lo que es la explicación del el Moodle o aula virtual, cómo van a ser evaluados de acuerdo a qué manera van a ser evaluados ustedes. El Moodle cuenta de dos unidades en las cuales, eh, en las cuales van a poder encontrar cada una de cada unidad con su respectiva tarea. Son cuatro temas. Cada tema tiene sus respectivos materiales complementarios. Ya les comparto pantalla para que se den una idea. Entonces, como podemos ver aquí, este es el aula en general, el aula virtual. Ustedes ya lo pudieron divisar en el que van de la semana. Tienen el video de presentación, el foro, la evaluación. Cada unidad cuenta con su presentación, su infografía, el compendio, el video explicativo acerca del tema y la actividad lúdica complementaria, ¿no? Con respecto a la unidad 2, lo mismo, las únicas pequeñas diferencias son que van a tener una tarea individual y un test parcial. Aquí está la actividad lúdica complementaria, la unidad de la misma manera, van a tener cada una su presentación, su infografía, el compendio, la explicación o el video explicativo y la actividad lúdica como tal. La unidad 4 es como la unidad 2, lo mismo de las demás unidades, pero el trabajo grupal, el segundo test parcial, y al final van a tener un examen final y el examen de recuperación, que es en caso de que no alcancen el porcentaje requerido para pasar el curso, que es el 70% de, del tema, el 70% de la puntuación, ¿no? De cada tema, ustedes van a poder tener, aquí como pueden observar, van a poder tener sus respectivas sus respectivos temas, ¿no? Entonces, comenzando, esto es en cuanto al módulo. El módulo se va a calificar, se va a dividir en tres componentes. Se califica unidad número uno o parcial número uno, parcial número 2 y el número 3 que ya sería lo que viene a ser el examen como tal. En cada una de las unidades, como ya lo dije, van a tener que ustedes representar cada tema. Vamos a ver un poquito del video de presentación para comenzar ya con lo que es el tema, ¿no? Para que ustedes me den un acerca de lo que esperan de este curso. No, tal no. ¿Alcanzan, alcanzan a divisar el video? Si alcanzan a divisar el video, por favor envíen pulgares arriba.
Como tal, lo que pudieron apreciar el video, de lo que pudieron entender en el video, si puede uno de ustedes decirme qué sería la inclusión y la diversidad educativa en sus propias palabras. Uno de ustedes me levanta la manito y se le da el paso para que hablen. Solo uno, por favor, no se peleen. Bueno. David tiene... Ah, ya, muchas gracias. Bueno, como tal, dado que ninguno quiere responder la pregunta, pasamos ya al tema central, ¿no? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. Gracias. Gracias por la invitación también. Saludo a todos los presentes. Pues yo me parece un tema bien importante, ¿no? Un tema que en el tiempo que estamos y con la globalización es muy, o sea, muy importante, ¿no? Muy bonito saber de que hay inclusión para todos. Como dice el video, decía de que ciertamente habemos, o sea, como que hay diferentes situaciones en las personas, ¿no? En los jóvenes, en los niños, hay diferentes. Entonces, es bueno pensar en todo ello y cuanto más en un aula que es como donde inicia el conocimiento de cada individuo. Correcto. De manera que se tiene que trabajar para que todas las personas tengan las mismas oportunidades. Como tal, pasamos a la introducción de los temas, lo que sería nuestro primer tema, como está el título, inclusión, diversidad y estrategias pedagógicas, lo que es la realidad del aula moderna. Por ejemplo, aquí la diapositiva habla acerca de la educación actual, exige una transformación profunda, no basada con integrar, debemos incluir. Esto implica garantizar que el estudiante, sin importar su capacidad, tenga las mismas oportunidades de éxito, ¿no? Lo que nos compartía ahorita la dama que se animó a participar, que debemos garantizar, o se debe garantizar, que todos tengamos el mismo y todos tengamos las mismas oportunidades de pelear o de luchar mediante la realidad que vivimos actualmente en el aula. No, como sabemos, la actualidad del país no es muy gratificante, pero se debe luchar para que dentro de las escuelas tengamos el mismo tipo de procedimiento, ¿no? Todos tengamos las mismas oportunidades, los mismos derechos, y si se lleva a cabo, seguir más adelante. Entiendo la diferencia, ¿no? Aquí la diapositiva, la diversidad, la realidad, la inclusión, la acción. ¿Alguien que me puede explicar con sus propias palabras, por favor, si pueden, con sus propias palabras, estos dos conceptos? ¿O qué entienden ustedes ahorita que me explique lo que sería la diversidad, entre paréntesis la realidad, y otra persona, por favor, me explique la inclusión, la acción? O sea, ¿qué se diferencia o por qué son complementarias? Si mismo una personita nada más, no se leen por participar.
Adelante, Heinak oficial. Sí, buenas tardes. Por lo que entiendo, la inclusión es la acción de nosotros entender que hay diferencias, que es la diversidad. Entonces no basta solamente con entender que, bueno, somos diferentes y todo eso, sino que hay que hacer algo. Y cuando nosotros incluimos a las personas, pues entonces estamos haciendo algo en base a eso que entendemos, que consideramos que es importante como la diversidad. Correcto. Gracias. La diversidad es la situación que está pasando, lo que acontezca. Esa es la diversidad. Ahora, Emily Medina, sí. Buenas tardes, compañero. Mira, en lo que yo entiendo, al decirnos que es lo que identifica, reconoce a cada estudiante, no solamente estamos hablando de los estudiantes, sino que también estaríamos conversando y hablando sobre las demás personas, o sea, toda la sociedad, ya porque cada cultura, cada país tiene un nivel en el cual tenemos que incluirnos, mejor dicho, incluirlos a todos. Hay personas que hasta son rechazados por sus enfermedades o por su situación económica o por donde vives, no te dejan, no te unen, te hacen a un lado. Y eso es lo que ahorita en esta situación hemos perdido bastante la empatía por las personas, por los demás. Queremos solamente para nosotros y nos olvidamos de que existen más personas a nuestro alrededor que no las queremos incluir y deberían ser incluidas. Claro, muy bien. Como decía, la realidad es la diversidad, es la realidad. O sea, lo que uno identifica, lo que tú puedes ver, lo que tú puedes notar. Ahora, la inclusión es la acción que uno tome. ¿Qué quiere decir eso? Si yo ya como profesor, como docente de un aula, ya identifiqué el problema, ahora mi siguiente paso tiene que ser la acción. Por ejemplo, nos decía Emily que hay personas que a veces se los margina, por decirlo de esta manera, o se los excluye de diferentes tipos de situaciones por su contexto socioeconómico, digamos, por el lugar donde vive, ¿no? O por el no tener el, el poder adquisitivo que tienen otras personas. Y eso es una realidad. En muchos grupos se, se toma un tipo de clasismo a la persona no poder tener el mismo poder adquisitivo. Entonces, si yo ya averigüé cómo es, si yo ya sé cuál es el problema, ahora qué voy a hacer, cuál sería una acción a tomar o qué recomendaría o qué se recomendaría. Analizar primero la situación, claro, ¿no? Analizamos la situación y tomamos acción. Por ejemplo, si yo soy profesor, pongámoslo, de un curso, pongámosle quinto año, y veo que porque un compañerito muchas veces no tiene para comprar unos lápiz de colores, unos marcadores, hacerlo y hacer su trabajo de manera individual, todos se ríen, pues una solución puede ser, o se puede tomar, unirlos en grupos y que uno entreguen un solo trabajo, que cada uno aporte con un material, la hoja, el lápiz, el dibujo como tal. Entonces, eso sería una solución, ¿no? Entonces, ¿por qué es fundamental la inclusión? Porque primero es un derecho humano básico. La educación de calidad no es un privilegio, es un derecho inherente. Los derechos humanos garantizan una educación. Incluso el artículo 27 de nuestra Constitución garantiza una educación gratuita para todos. ¿No? Una preparación para el mundo real. Aulas diversas que preparen en sociedades plurales o multiculturales
porque el Ecuador es un país que tiene demasiadas culturas. Costa es una cultura, la costa es una cultura, la sierra es una cultura, el oriente es otra cultura. Y dentro de la costa están los guayacos, están los esmeraldaños, están los manabas, y son muy diferentes. Y en la sierra lo mismo, y lo mismo pasa en la Amazonía. Somos un país pluricultural. Entonces, porque yo tengo una manera de vestir diferente, quiere decir que me tengo que incluir. Lamentablemente no, realmente no, pero lamentablemente en muchas ocasiones los niños escuchan este tipo de cosas, no que el serrano, no que el mono, como nos dicen a los de la costa. Entonces es un poquito más de educación también en los hogares, porque la educación también tiene que salir desde los hogares. Entonces, estrategias pedagógicas. ¿Qué herramientas dinámicas para facilitar el aprendizaje adaptado y activo, ¿no? Primero, la participación activa. Alguien que me levante la mano y me diga qué es una participación activa o qué es participación activa. O me dé un ejemplo de participación activa, por favor. Uno nada más. Emily Medina, adelante. Como veo aquí en la diapositiva, hablando de manera académica, la participación que pueden tener en los institutos, en las universidades, es así como dicen los debates que ponen en los foros, que tienen que debatir un tema en particular, las actividades grupales que hacemos, donde todos deben compartir, no solamente las cosas materiales, sino que también las ideas, y poner, no que el uno pone una parte y el otro, no, todos poner por igual y darles la inclusión, incluirse entre todos ellos, tengan o no tengan la capacidad para poderlo hacer, porque cuando uno se mete, debe comprometerse. Entonces deben ser unidos entre sí, creo yo. Claro. Un ejemplo de participación activa es lo que acaba de decir Emily en este momento, ¿no? Yo pregunté, hice una pregunta en general y ella dice, yo me sé la respuesta, levantó la mano, dio su opinión. Entonces, eso es la participación activa. Darle el espacio a la persona para que se exprese. Darle su espacio para que ustedes se puedan expresar. Entonces, ustedes ya dan su idea y sienten que son escuchados también. El aprendizaje basado en proyectos o el famoso ABP. El aprendizaje basado en proyectos mayormente se lo trabaja de manera colaborativa y se utiliza para que las personas puedan ir juntándose y formando esa parte social, ¿no? Recursos dinámicos. Esto es más centrados en los docentes para que se pongan un poquito más dinámicos, para que los estudiantes les motive el interés, porque no es lo mismo el trabajo cuadrado normal, que muchas veces muchos llegábamos a una escuela, a un colegio y era copien lo que está en el pizarrón y nos íbamos, a el aprendizaje moderno, que se trata de que el niño construya su propio conocimiento. Emily, ¿sí? Sí, en el tema de hablar de los docentes, cuando estás, como diciendo, de los recursos, es también porque el estudiante no solamente capta con que le estés hablando y hablando. El estudiante debe también darles proyectores a los profesores, ¿no? Que te proyecten imágenes, así como lo estás haciendo aquí. Uno no solamente se queda con lo que estás diciendo, sino también con lo que se está leyendo, imágenes, porque tienes poco contenido, pero con palabras claves en las cuales el oyente
está comprendiendo con lo que estás diciendo. Entonces, eso es a lo que se trata, de lo que tú estás diciendo, de que tienen que usar videos, juegos didácticos, actividades prácticas integrales. Es como digo, en las universidades, dependiendo la carrera que lleves, tienes que usarla, porque si estamos hablando de una carrera de comercio, debería usarse mucho las diapositivas con videos que te hagan llegar a vivir lo que estás estudiando. Creo Claro, yo que es lo que estoy diciendo. claro, exactamente. O sea, motivar al estudiante a que participe, motivar al estudiante que se sienta parte de, ¿no? Entonces, la evaluación formativa como tal, que esto es lo de toda la vida, ¿no? Esta evaluación formativa se la puede aplicar de tres maneras. Yo la puedo aplicar de manera escrita, de manera verbal y de manera visual, ¿no? Yo pongo en el pizarrón, le pongo a identificar unos objetos al estudiante, que los relaciones en base a unos conceptos, y el estudiante de esa manera tiene que captar o entender la idea, darme la respuesta en base a las imágenes que están en el grupo, ¿no? En la pizarra. Hacia una sociedad pacífica, hacia una sociedad equitativa y pacífica. La inclusión no es solo un concepto teórico, es el primer paso para asegurar que nadie se quede atrás, que cada estudiante alcance su máximo potencial. Tenemos que asegurarnos de que los jóvenes, los niños o nosotros mismos como estudiantes alcancemos nuestro máximo potencial. Como el deber del profesor es asegurarse que su estudiante aprenda, que entienda, ¿no? Vamos, las barreras para la inclusión, ¿no? Barreras para la inclusión. Identifica los obstáculos que nos impiden la participación plena en el aprendizaje. ¿Alguien me puede decir una barrera física que ustedes consideren que es una barrera física para una persona en cuanto a una unidad educativa, como pueden ver aquí, barreras físicas? Si una unidad educativa fiscal, por decirlo así, que tiene que aceptar a cualquier tipo de estudiante, acepta un estudiante con silla de ruedas, pero no tiene la infraestructura, se podría considerar que es una unidad educativa inclusiva. Si no tiene las No, rampas, los pases de mano, Yajaira. no, buenas tardes. No se considera inclusivo. No tiene adaptado el lugar para recibir a las personas con esas necesidades. Exactamente. No se puede considerar inclusiva si no tiene la, las capacidades o la infraestructura. Comunicativas. Dice Ayana por el chat. No, no porque su infraestructura no exacta. Y si no. Comunicativas, o sea, una barrera comunicativa. En cuanto a la comunicación, ¿cuál sería una barrera para que impida la inclusión? Heinak. Pues yo considero que una barrera sería porque muchos de los profesores a veces no están capacitados para entender el lenguaje de señas o escritura braille. Y si los profesores no están capacitados, menos los estudiantes. Eso es algo que poco se enseña en las escuelas, ese tipo de comunicación, ese tipo de lenguaje. Entonces esa es una barrera comunicativa porque un niño que tenga esta condición, pues va a tener esa barrera de no poder comunicarse con sus compañeros y le va a ser muy complicado. Correcto. Si el docente no está preparado o la escuela no está preparada para o capacita a sus docentes para que sepan lenguaje de señas, que entiendan lo que es la escritura braille, que el lenguaje de señas es un lenguaje universal,
se debería aprender porque no se sabe en qué momento uno puede necesitarlo, ¿no? Las barreras actitudinales, prejuicios y estereotipos que incluyan a los estudiantes. Lo que comentaba hace un momento, las diferentes culturas que tenemos en el país, digamos que por casualidad viene una niña de la sierra, la escuela tiene un tipo de uniforme abierto, la niña viene con su abaco y por eso le vayan a hacer algún tipo de burla o la vayan a hacer sentir mal. Entonces, ese tipo de barreras actitudinales se deberían corregir, se deben corregir. Y lo que son las pedagógicas, los métodos rígidos, las evaluaciones estándar y inflexibles, lo que se hablaba ahorita, ¿no? El modelo de educación tradicional, que ese que por favor me ayudan con el micrófono. El modelo de los modelos tradicionales, que son donde como profesores nosotros simplemente agarramos, llegamos, copiamos todo al pizarrón, niños copien eso, punto, se acabó. El alumno participó, por decirlo así, el alumno participó en lugar de decir, no, solo llegué y puse en el pizarrón, ponemos sí, adquirió conocimiento, sí, 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 y llenamos una fórmula, pero le dejamos al estudiante lagunas pedagógicas muy graves. Entonces, cuando el estudiante no participa, le dejamos lagunas pedagógicas gigantes, inmensas. Hacia la accesibilidad universal, lo que dice para superar los obstáculos se requiere el compromiso de toda la comunidad educativa. ¿Cuál es la comunidad educativa? Yo como docente, el padre de familia, los estudiantes y las autoridades del plantel. Para que haya una buena comunicación, estas 4 entidades tienen que trabajar en conjunto de una manera armónica y sincronizada, ¿no? Aquí tenemos el diseño universal de aprendizaje, o DUA, que es uno de los modelos más utilizados en cuanto a la educación actual se refiere, espacios respetuosos y capacitaciones para el docente, identificar los obstáculos a temprana edad, ¿no? Identificar rápidamente los obstáculos que se vayan a prever. Equidad versus igualdad. Escuchamos antes de llegar a, escuchábamos al principio en el video, ¿no? En el video de introducción, escuchábamos qué era la equidad y qué era la igualdad. Yo pregunto, ¿la equidad y la igualdad son lo mismo? Sí, no y por qué. O sea, argumente sobre esto. Una sola persona, por favor. Una sola persona, no se peleen. Una persona, por favor, que me ayude con la respuesta. Buenas tardes. No, es lo mismo porque la igualdad es dar lo mismo a todas las personas, mientras que la equidad es dar a cada persona lo que necesita para tener las mismas oportunidades. Claro, la equidad y la igualdad no son lo mismo. Emily Medina. Claro, estaríamos diciendo que la equidad es darle a cada quien lo que necesita, ya que no me vas a dar a mí, si yo necesito una escoba, me vas a dar 5. Si yo necesito una caja, me vas a dar 10. No, me vas a dar lo que yo necesito. Si tú necesitas en la igualdad, tú necesitas 2 cajas y yo necesito 2 cajas, ahí vendríamos a hacer que nos den por igual a los dos. Pero si yo necesito una y tú 2, por ende me van a dar a mí. Y sin ponernos, como se puede decir, molestos de que te den más a ti o que me den más a mí. Porque ahí estaríamos trabajando con las dos cosas, tanto equidad como igualdad.
Correcto. La equidad y la igualdad no son lo mismo, como ustedes ya lo acaban de mencionar. La igualdad es darle lo mismo a todos y la equidad es darle de acuerdo a la necesidad. Entonces aquí, como ustedes ya lo han dicho, miren, aquí mismo lo dice, la igualdad promueve que todos reciban exactamente los mismos recursos, sin trato, sin considerar las diferencias. La equidad ofrece apoyos distintos según la necesidad individual para alcanzar el éxito, ¿no? En el aula, la igualdad garantiza el acceso, la equidad asegura que todos tengan las herramientas para aprender. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un estudiante con necesidades educativas especiales, con NE, como se le conoce al término ya un poquito más avanzado, yo necesito hacer que ese estudiante reciba equitativamente y no igualitariamente. Ahora, eso es en caso de yo tener un estudiante que es un poco lento de aprendizaje. Pero en el contexto actual, ¿ustedes creen que a un estudiante que tiene un aprendizaje acelerado se le está dando de la misma manera que se le de la misma manera o la misma importancia que se le da a un estudiante que tiene un aprendizaje un poco más lento? Uno nada más que me responda. Ya. A ver, repito la pregunta. Si se está buscando la equidad en cuanto a un estudiante, digamos, pongamos un ejemplo, que tiene un aprendizaje más lento. Si un estudiante, se busca equidad para ese estudiante, pero si hay un estudiante que tiene el aprendizaje un poquito más acelerado, que es un muchacho muy pilas, que todo lo que le va a enseñar el profesor, él dice, no, ya me lo sé. Se está buscando maneras o adaptaciones para que ese estudiante todavía aprenda más, o se lo está dejando como que, no, él ya cumple con los requisitos. Emily. A ver, yo diría que si hay un estudiante así, no lo podrías excluir. Lo que tendrías que hacer es unirlo para que él, con tu ayuda y la ayuda de él, puedan ayudar al chico que no tiene ese aprendizaje tan acelerado. Entonces ahí lo incluirías al chico que sí se la sabe junto con el chico y no lo vas a atrasar al que ya se la sabe, no. ¿Por qué? Porque al decirle, mira, tú ya te sabes esto, ¿verdad? Pero tampoco vamos a dejar votado al que no se la sabe, al que no la puede aprender. Vamos a hacer una ayuda. Yo voy a dar mi clase y creo que con tu ayuda tú podrás seguir, como se puede decir, como que alimentando ese aprendizaje a tu compañero. Y lo incluyen y les das la equidad y la igualdad a todos dos. Creo yo, no sé si estaré mal. Claro, o sea, se buscaría, pero la pregunta era acerca del estudiante acelerado, si se le está dando una respuesta, se le está dando el mismo trato o la misma equidad. En cuanto al currículo educativo se refiere, no habla, el ecuatoriano no habla acerca de un aprendizaje para los niños que están un poquito más adelantados, se centra un poquito más en los que van un poquito más atrasados, pero sí se debería tomar en cuenta a ambos por igual. Es un pensamiento aparte, ¿no? Dice, la equidad es la acción, inclusión visual, apoyo cognitivo, materiales en braille, mientras otros usan libros impresos. Esto es una situación de equidad. El apoyo cognitivo, actividades adaptadas al ritmo personal y apoyo adicional para quienes lo requieren, ¿no? Entonces, esta ha sido nuestra presentación, esta ha sido
nuestra capacitación y ahora voy a compartirles un link para que podamos, en base a lo que hemos aprendido, voy a compartir para que se respondan, para que se respondan de la siguiente, para que ustedes respondan, ¿no? Eso es un jueguito, les estoy compartiendo por el chat para que ingresen y respondan de acuerdo a lo que ustedes consideren o ustedes crean que sería una actividad lúdica como tal. ¿Ya? Sería esta actividad de aquí. De Play. En el cual ustedes van a poder responder y divertirse mientras por ejemplo le va a salir así linfas y para que ustedes vayan respondiendo. Les sale la pregunta que abarca la diversidad. Si ustedes digamos que respondan bien, les daré el espacio a la siguiente pregunta y en caso de que respondan para que me ayuden con la actividad. Por ende, si yo les demuestro respuestas aquí, ¿no? Dejamos por ahí. Cuando terminen, levantan la manito nada más y listo. Dainara ya ha terminado. Heinak también ha terminado. De manera mientras terminan la actividad, si les ha quedado alguna duda al respecto del tema, estoy abierto a responder todas y cada una de sus preguntas. Si tienen una duda, si tienen alguna inquietud o alguna pregunta que quieran realizar, estoy abierto a responderle cualquier tipo de dudas.
En caso de que no tengan ningún tipo de dudas ni, ni Bueno, preguntas. ¿qué se hace cuando se termina el jueguito? Ahí lo guardas, que a mí ya me salen las respuestas, ahí saldrá. Habrá un ranking de puntuación y ahí se verá los que han Ah, respondido, ya. dependerá del puntaje, ¿no? Ok. Si tienen alguna duda, aquí estoy. Y si no, pues les agradezco mucho por haber estado aquí. Pero si tienen duda, díganme. Si no, pulgares arriba y nos despediríamos. Chao, chao. Entonces, un gustazo, chico. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por participar. Agradecido totalmente. Steffi Gómez, ¿tiene una duda? Steffi, le escuchamos, tiene levantada la mano para ayudarle con su duda. Ah, se le ha de ver levantado por accidente. Tengan todos ustedes muy buenas tardes y que pasen muy bien. Muchas gracias por haber estado en la llamada. Y está, están conectados los teléfonos.